¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión estaremos hablando sobre un supuesto aumento del seguro social con un valor de hasta $600. Y es que ha habido numerosos informes en los últimos días sobre un supuesto aumento de $600 en los beneficios que reciben todos los jubilados, el cual supuestamente comenzaría en este mes de junio. Pues hoy estaremos viendo si es que esta información es real o es falsa. Veremos qué ha anunciado realmente la Administración del Seguro Social al respecto. Todo esto para de una vez quitarnos estas dudas. La Administración del Seguro Social ha aclarado muy importante y destacadamente que esta información sobre un supuesto aumento de $600 es falso, ya que el ajuste oficial por costo de vida, el COLA, que es lo único que aumenta los beneficios del Seguro Social todos los años, no se dará a conocer hasta finales de este año en octubre. Además, una vez anunciado, la Administración del Seguro Social comienza a implementar estos nuevos aumentos recién en enero del próximo año 2025. Por lo tanto, este aumento potencial del COLA no llegará hasta el próximo año. Y es que la Administración del Seguro Social aclaró recientemente esta información errónea sobre el ajuste por costo de vida, el cual pues ya ha habido mucha especulación sobre un aumento de $600 en los pagos. Sin embargo, la Administración del Seguro Social dejó muy en claro las cosas y dijo que estas historias son completamente falsas. Emitió la siguiente aclaración. Advertencia. Los informes de un aumento de pago de $600 en junio son falsos. No habrá un aumento de COLA hasta enero 2025. Esto significa que cualquier esperanza de un aumento inmediato de los beneficios está fuera de lugar. Y es que para garantizar que las prestaciones continúen siguiendo el ritmo de la inflación, en el año 1975 se introdujo un ajuste por costo de vida. Según los datos de inflación del tercer trimestre del 2024, el próximo COLA está previsto que entre en vigor el 2025. Según los datos que podemos obtener por parte de la Administración de Seguridad Social, el COLA se calcula con base en el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Además, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos utiliza el IPCW para comparar el promedio del tercer trimestre del año anterior con el promedio del tercer trimestre del año actual. Por lo tanto, es muy importante entender que no puede haber un COLA sin un aumento en el índice CPI-W. El ajuste por costo de vida se creó en el año 1975 para garantizar que los beneficios de los jubilados sigan el ritmo de la inflación económica. Ha habido varias estimaciones de lo que podría ser esto en función de las cifras de inflación actual. Según los datos publicados el mes pasado por la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación se aceleró a una tasa anual del 3,4% en abril. Hay algunas estimaciones de que el COLA del próximo año podría ser tan bajo como el 3,2% que hemos visto en este mismo año, pero también tenemos otras estimaciones por parte de la Senior Citizens League de que el COLA para el año 2025 podría estar entre el 2,6% y el 3,2%. Sin embargo, recuerde que el cálculo final del COLA dependerá de lo que muestren los datos de inflación sobre la trayectoria de estos aumentos de precios, dado que algunos expertos predicen que el fondo fiduciario, utilizado para proporcionar pagos a millones de jubilados, podría quedarse sin dinero en unos 10 años. El Seguro Social ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor. Según el actuario jefe de la Administración del Seguro Social, Steve Goss, si no se hace nada, se acabará el 80% del dinero previsto para pagar a los beneficiarios. Aproximadamente 6,5 millones de solicitantes de ingreso de seguridad suplementario, el SSI,
y más de 67 millones de beneficiarios del Seguro Social reciben beneficios con estos aumentos del COLA. Y es que la cuestión sigue siendo crítica, ya que existen preocupaciones constantes sobre la viabilidad del fondo fiduciario del Seguro Social, el cual podría quedarse sin dinero en 10 años. Por lo tanto, para aquellos que se preguntan cómo pueden obtener actualizaciones sobre el COLA 2025, la Administración del Seguro Social ha declarado que en las notificaciones probablemente se realizarán a través del centro de mensajes de su cuenta del My Social Security, el cual es la manera más segura y más fácil de mantenerse informado. Por último, tenga en cuenta que a la luz de estos acontecimientos, la Administración del Seguro Social siempre aconseja a todos que permanezcan muy atentos a las estafas. Pues muy bien, señores, recientemente se acaba de publicar lo que es para muchos la última proyección de seguridad social. ¿Son malas o buenas noticias para los beneficiarios? Los beneficiarios de seguridad social ya pueden ir esperando un aumento del costo de vida sustancialmente menor el próximo año 2025, según nos muestran las últimas proyecciones. Pues se trata de este último pronóstico que nos predice un aumento de unos 2,57% frente al 2,66% del mes pasado. Los COLAs están determinados por este índice de precios al consumidor dirigido para asalariados urbanos y el seguimiento del precio promedio de una canasta de bienes por parte de trabajadores administrativos. Para poder determinar el importe se compara el IPC-W del tercer trimestre del año anterior, lo cual significan los meses de julio, agosto y septiembre, y esto se compara con el del tercer trimestre de este año en curso. El monto final del COLA para el 2025 será anunciado en octubre, pero oficialmente entra en vigor en enero del 2025. Pues afirmaron que las predicciones de caída del COLA son una mala señal para las personas mayores. Se señaló que incluso el mayor aumento del año pasado no estuvo a la altura de los gastos de la vida real, todo esto debido a la alta inflación. Entre los aproximadamente 1.550 participantes en estas encuestas que se realizaron a las personas mayores, el 69% afirmó que los costos en los hogares superaron el COLA que vimos el año pasado 2023, el cual, como bien sabemos, fue arriba del 8%. Y estos superaron los gastos en costos de alimentos y vivienda, que son uno de los factores más importantes para los adultos mayores. El hecho es que con el tiempo es cada vez menos probable que los COLA continúen el ritmo de la inflación. Solo uno de los 5 COLA implementados hasta ahora, en la década del 2020, han superado la inflación. Esto en comparación con los que vimos en la década del 2010 y luego pues en el 2000 y en el año 1990. Pero es que esta misma encuesta encontró que la mitad de los jubilados recurrió a los ahorros de emergencia durante el último año, mientras que un tercio visitó despensas de alimentos o por último hasta solicitó el programa de asistencia nutricional suplementaria, o también conocido como los beneficios de SNAP y EBT. Una cuarta parte ya prácticamente ha agotado a cero sus cuentas de jubilación o de ahorro. Cabe recalcar algo muy importante. Esto es algo que se veía venir. Desde el año 2000, los adultos mayores y jubilados han estado perdiendo su poder adquisitivo en contra de la inflación. Todo esto nos da como resultado que el COLA, que maneja el índice de precios a consumidores asalariados y urbanos, no utiliza los factores más importantes para poder realizar sus cálculos. No toma en cuenta la atención médica, la vivienda, la canasta normal en este sector o categoría que son los adultos mayores.